no, mi hijo no, es preferible no trabajar. ¿No? Al inicio a veces nosotros queremos, digamos, para mi récord, ¿no? Pero en realidad tenemos más problemas. ¿Por qué? Porque vas a querer seguir con un paciente que el papá es reacio y no va, aparte no te va a cumplir con el tratamiento. Entonces hay que ver eso también. Como les decía, en este tipo de, en lo que es ortodoncia preventiva e interceptiva, se trabaja demasiado con los padres. Y los padres tienen que ser receptivos al tratamiento y aceptarlo, ¿no? Y que estén dispuestos a que se haga todo tipo de análisis hasta. También es prevenir o interceptar el desarrollo de las discrepancias de la longitud de la cara durante la dentición mixta, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Ahí, cuando tratar, ¿no? En dentición decidua, en dentición mixta primera fase, en dentición mixta segunda fase. ¿Cuándo intervenir? Doctor, ¿cuál es la diferencia entre dentición mixta de la primera y segunda fase? Porque a veces puedes trabajar lo que es ya la ortodoncia fija, que es el 4x2. No, ¿para qué se llama dentición mixta? Primera fase es que salen solo los incisivos. Solo tienes enfoque. En la primera fase solo incisivos superiores, inferiores y los primeros molares. Y segunda fase ya cuando es el recambio de los molares. La primera fase la empezamos a los 5 años y medio, a 6, y la segunda fase a 9, 10, porque ya empieza el recambio. Aprovechamos los periodos que tenemos para corregir o minimizar los problemas esqueletales. Cuando son pequeños y hay movilidad cruzada anterior, utilizamos el plano inclinado, ¿no? Y alguno de ustedes ha colocado el plano inclinado. De clínico. Ajá. En los años anteriores. Sí. ¿Y cómo son los cambios? Sí, Es rápido. Es Es rápido. ¿Por qué? Porque eso va a guiar la erupción de los permanentes. Ya cuando salgan los permanentes, ya no existe una movilidad cruzada anterior. Doctora, y la alternativa. Sí, el plano inclinado, el de clínico, de solo los incisivos centrales. Doctora, ¿y no generaría un problema el plano a nivel de la TM del niño? No, porque es pequeño, es como un chiclecito. Eso va cementado. Porque como es pequeño, como el niño es pequeño, por ejemplo, ese se coloca entre la etapa del recambio de los incisivos. O sea, a los 5 años más o menos. Si sabemos que 5 años y medio va a empezar a cambiar los dientes, entonces a los 5 años se coloca. Y en 3 meses ya está descruzado. Y eso sí va cementado. Sí, pero más pequeñito. Solo en las entradas. Solo en las centrales. Como es un niño pequeño, te lo pasas, por eso es de que es cementado. Y eso va a cementar inferior. En los centrales inferiores. Y lo que tú haces es, digamos, en el control, desgastar el acrílico un poquito, para que vaya hacia adelante. Es como solo que envías hacia adelante los dientes. Una vez que se termina, se retira y se deja algo de contención, algo, ahí no va a quedar. Ahí no va a quedar. ¿Y cuántos meses ya es en la fase 1 de decisión mixta? No, decir. Va a ser una no. En decir, porque digamos, luego a los 5 años, justo cuando va a empezar el recambio, o sea, hacer la mixta, primera fase. Entonces tengo todos mis dientes decisivos. ¿Y cómo funciona la primera fase? Un poquito. Puede que sí, pero no es más para niños, porque te descruza rápido, en 3 meses ya está descruzado. Entonces es porque yo he visto pacientes con dentición y no le empieza gris. Entonces ahí le colocas el plano y se va rápido hacia adelante. El cambio es rápido. Pero eso sí, primero hay que trabajar psicológicamente el niño para decirle que es un chicle que va a tener ahí, porque el problema que tenemos hoy en día, eso se lo digo porque antes no había ese problema. En cambio, hoy en día, los niños de ahora son mucho más bulones en el colegio. Entonces, a veces los niños crean esa dependencia emocional. Hay problemas también
trabajarlo bien con el niño, explicarle, ¿no? Decirle que es un chicle, que es algo bonito, porque ¿sabes? Se les pone un dibujito que les gusta. Y al momento de retirarnos se van con medio los dientes. No. No, solo sacas así como con extractor y sale. Abarca la parte de encía también. Sí. Para que tenga un poco de retención. Esto se llama plano inclinado. Realizar un correcto diagnóstico nos ayudará a identificar aquellos problemas que son susceptibles de ser tratados en una etapa temprana y diferenciarnos de aquellos que son por complicidad y falta de predisposición, necesitan un tratamiento correctivo más tardío, ¿no? Cuando ustedes hacen ortodoncia preventiva o interceptiva, ¿qué hacemos? ¿No? Corregimos el maxilar o mandíbula, ayudamos a crecer un poco más, ¿no? Pero la corrección de posición de los dientes lo hacemos con la ortodoncia fija. O sea, no necesariamente un niño que se le hace ortodoncia preventiva o interceptiva, al final, si hay girovaciones y eso, va a terminar en una ortodoncia fija. Pero la diferencia está en que no va a haber disminución del tamaño del arco, ¿no? Eso también se le explica a los papás, ¿no? Trabajamos a temprana edad, ¿para qué? Para que no haya disminución. Trabajar preventivamente, luego ya se van a eliminar solos. Pero eso dependiendo del caso, porque hay niños que sí, pero hay niños que tenían un apillamiento severo o no. Entonces se le explica a los papás que si es que lo trataría tardíamente, va a haber extracciones, ¿no? Entonces ahí es donde los papás sí acceden, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que el tratamiento correctivo con la ortodoncia fija ya no va a ser mucho tiempo, ¿no? Y van a ser los cambios leves. Va a ser una oportunidad. Más que todo ustedes lo que van a hacer es engranaje cuando hagan la fija, porque ya no va a haber problemas de perímetro de arco, ¿no? Lo que les hablaba temprano, ¿no? La responsabilidad. Fomentar una dieta saludable rica en fibras. Sabemos que para colocar brackets tenemos que, en nuestro paciente, primero uno cero carga, ¿no? Y generar hábitos de limpieza. Porque si no generamos hábitos de limpieza en el paciente, ¿cómo vamos a terminar después de sacarle el brackets? Muchas veces los ortodoncistas no miran eso. Está distraído el compañero. Ya, no, pero también los hábitos preventivos. Por ejemplo, al paciente que utiliza brackets, cada cuánto lo mandan a hacerse su terapia de su limpieza, su profilaxis y su aplicación de flúor. A ver, ¿cuántos de ustedes hacen eso en su consulta? No. Conservación del espacio ante pérdida de dientes, rehabilitación de las funciones y eliminación de hábitos, ¿no? Y tomar decisiones, como les decía, ¿no? Saber si es que el paciente es saludable o no, para qué tipo de aparato, porque si lo vamos a usar, no lo vamos a usar. Decidir si colocamos fijo o removible. Hay muchos aparatos removibles que nos van a ayudar, pero si no lo utilizan los pacientes, entonces en esos casos optamos por aparatología fija. Entonces tenemos opciones y tenemos que aceptarlas. Como decía, adecuar un medio de uso, ¿no? Enseñarle al paciente de los hábitos de higiene oral. Porque saben que con los brackets es mucho más difícil. Porque
ustedes también, cuando le hagan los controles, ¿quién va a sufrir? Son ustedes. Porque está todo lleno de placa bacteriana. Y hasta a veces las encías inflamadas, y eso no ayuda a los pacientes que vienen con las encías inflamadas, con sarro. Y eso que al inicio del tratamiento han empezado a hacer caries. Sí. Por eso también es importante lo que es el mantenimiento. Por eso tiene que ser cada 3 meses, ya que utilizan brackets cada 3 meses, mandarlo a hacerles ustedes mismos o mandarlo a dejarlo. Esto es lo que les haga la limpieza. La limpieza y su terapia. Ahora, si tienen un paciente con manchas blancas, ¿le pegarían brackets? ¿No les ha tocado? Pacientes así. ¿Por qué hacen? Sí, pero la realidad es Terapia. Protocolo de los tratamientos tempranos, ¿no? Como decía su compañero, del primer periodo. Desde los 4 hasta los 7 corresponde la detención temporal e inicio de la misma. Segundo periodo de 7 a 10 años, representado por la dentición mixta. Y tercer periodo de 10 a 12 años, que coincide con el final de la dentición mixta e inicio de la permanente, ¿no? Por eso, ¿a qué edad ustedes colocan aparatología fija? Yo todavía lo voy a hacer en una fe de 12 años, cuando ya los años pasados. Y a veces, pero hay niños que a veces a los 3 años recién se han cambiado los canines. Porque si tenemos una secuencia de erupción, no en todos los niños se da. No sé si se han dado cuenta de eso. Es que hoy en día ha variado bastante lo que es la edad. Porque hay niños que a los 6 meses les sale el primer diente, como dice el libro, ¿no? Pero hay niños que también encontramos que al año no tienen ningún diente. Entonces yo ya sé, por eso en la historia clínica también pregunto eso. Entonces si el niño va a venir con 6 años y no ha cambiado todavía, tiene dentición decidua, y en mi historia he visto que el primer día que ya se dio el primer año, entonces está bien. Entonces ahí ya voy a ver que a los 6 y medio o 7 pues le va a recambiar, va a ser el recambio. Por eso es importante, nuevamente vuelvo a la historia clínica, ¿no? Es importante eso. En el primer periodo que sacamos, mordidas cruzadas anteriores, posteriores, mordidas abiertas, vestíbulo barcelo incisivo, interceptamos hábitos nocivos, ¿no? Y vigilamos, como decía su compañero, el desarrollo tridimensional del maxilar, ¿no? En el segundo periodo ya hay expansión dentarular, mantener el perímetro del arco, recuperar espacios, extracciones seriadas, neutralizar la matriz funcional, obtener una guía incisiva, porque ya los incisivos han erupcionado en su totalidad, ¿no? Y ya están con sus raíces, ¿no? Los dientes erupcionan y 2 años después están con la raíz completa. Lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento temprano o manejo de longitud de arco, debemos tener en cuenta y tener conocimiento en lo que es desarrollo de la dentición y oclusión, análisis de la dentición y crecimiento y desarrollo de los maxilares. Por eso es importante este curso, porque ahí vamos a saber en qué periodo podemos intervenir. Las características de la dentición temporal normal, que los niños tienen diastemas o no tienen diastemas. Cuando venga un niño y lo ve un niño que tiene diastemas y que no tiene diastemas, ¿qué es lo que se les viene primero a la cabeza? Que el que no tiene diastemas va a tener apiñamiento. Si es que está en una edad de 4 o 5 años sin diastemas, apiñamiento fijo. Sí. No, porque los niños deberían de tener diastemas. Doctora, ¿y si al momento de erupcionar
Y con los dispositivos han salido grandes, pero sí están posicionándose más grandes. También tenemos los espacios primates. ¿Dónde encontramos los espacios? ¿Cuáles son los primates? En los superiores es el mesial del canino, en los inferiores es el distal del canino. Superiores es mesial del canino. Inferiores distal del canino. Son lo que ustedes deben encontrar en una definición de SIGA, como hacía su compañero. Ustedes encuentran todo esto en una definición de SIGA, y eso quiere decir que no va a haber un maquillamiento severo, que posiblemente todos los niños se entren en el agua. Plano de resolución, han visto en definición de SIGA es aplanado. Un ángulo intelectual de 180 grados, la relación clase monopolar o en niños, ¿cómo le llamamos? Ajá, plano terminal recto. El ángulo intelectual es de 80 grados. Están los espacios primates en el superior, como decía, el inicial del canino, es más fácil para todos. Y el inferior es el distal del canino. Las características de la dentación temporal normal, que no presenta curvas por el paralelismo, el eje que hay entre los dientes tanto superior como inferior, ¿no? Hay ausencia de la curva de Wilson, el arco tipo 1 de Bauer y el arco tipo 2, ¿no? El arco es espaciado o no espaciado. Y ahí sigue según Bauer. En la dentación de SIGA es según Bauer. El plano terminal, en decisión de SIGA lo miramos en los segundos molares temporales, ¿no? El plano terminal recto o el escalón distal, escalón mesial. ¿No? Si es un escalón distal, ¿qué me está diciendo? Que puede ser una clase 2, posible clase 2. En el escalón mesial es una posible clase 3. Pero una oclusión normal clase 1 es un plano terminal recto. El perímetro y longitud del arco, ¿no? Profundidad y perímetro del arco. La distancia intercanina o distancia intermolar. También ahí analizamos, ¿no? Qué tipo de arcos hay. El ovalado es el normal. Las características de riesgo para el desarrollo de una maloclusión en decisión de SIGA, ausencia de diastemas o apillamiento, ¿no? Porque sí hay en decisión de SIGA, en niñitos que ven con apillamiento. Porque los papás cuando vienen a consulta ven sus dientes pegaditos, ¿qué piensan? Que está bien y que van a tener buenos dientes, sí. Pero es al revés, ¿no? Mientras más espacio tengan, no va a haber apillamiento, ¿no? Y por ejemplo, en esos niños, si yo veo que a la edad de 3 o 4 años el niño tiene todos los dientes sin espacio, se puede abordar ya con un niño más fuerte. Sí, pero a los 5. A los 5. Más o menos el niñito se empieza a trabajar a los
Bueno, yo les cuento mi caso, ¿no? Yo quería hacer lactancia materna exclusiva, porque es lo mejor que le puede dar uno a su pequeño, pero a veces no se puede. ¿Por qué? Porque existen otros factores que inhiben la producción. Entonces, ahí es donde yo me puse a investigar lo que son las tetinas, todo, y la forma. Y por eso es de que hay algunas que se parecen al pecho de la mamá. Bueno, por ejemplo, mi hija hacía lactancia materna mixta, ¿no? Entonces yo encontré entre todas las tetinas una que era de la marca Look, que es Sensitive. Y sí, es mucho más sensible y tiene la forma del pezón. Entonces, mi hija tomaba la mixta. Pero ese biberón solo lo vendía en Lima. Entonces, ¿qué pasa? Que en una de esas, como era de vidrio, se rompió. Entonces tuve que obligadamente cambiarle el biberón por unos días hasta que me llegara el otro biberón. Y ahí sí sentía la forma de agarre de ella. Porque en el biberón normal sale como pilita. Y no hacía esfuerzo, o sea, no había esfuerzo. En cambio, con el otro biberón sí. Porque como tenía mixta, usaba también el pecho y se siente como succiona. Entonces sí había función con ese biberón. En cambio con el otro no. Porque ella también me aburría porque sabe el pecho. En cambio cuando hacía con el biberón que se parece al pecho, a la tetina, y aparte que el huequito es mucho más pequeño y tiene que hacer el mismo movimiento que el pecho, entonces sentí igual y al final ya, al cambiarle 2 días nada más, es como que su chip de los bebés cambia. ¿No? Y tuve que volver a enseñarle. Y lo ideal para la lactancia materna es hasta los 2 años. Porque ahí forma su musculatura. Y no es chupón. Eso sí, no. Pero si ustedes eso le explican a la mamá, si el niño no prueba chupón, no es necesario. Pero usualmente lo dan porque calma el llanto. Porque es un placer. Pero si es que recomendamos no chupón, ¿no? Y eso también me pasó a mí con mi hija porque yo también era no chupón. Pero a veces existen los abuelos, los antiguos que dicen no, que sí, que tiene que usar chupón, que usa chupón. Entonces yo también compré todos los chupones de todas las formas, pero mi hija nunca lo agarró. Lo escupí. Entonces no hay necesidad de chupón. Es solamente el placer. Por eso es que sí hay diferencia entre una lactancia materna, lo que es el crecimiento artificial, ¿no? Que con una lactancia artificial. Pero hoy en día, como todo está avanzando, ¿no? Usar también la correcta tetina también ayuda. Dentición mixta temprana, que es la primera fase, como les decía, ¿no? A la edad que empiezan a salir los incisivos centrales, ya estamos en dentición mixta primera fase. Los centrales y los molares, ¿no? Pero ahí se puede poner ese plan aquí, ¿no? No. Ahí será mejor. Más que todo en dentición, o sea, Sí. es que el cambio es mucho más rápido. Y en ese caso, ¿cómo se podría solucionar esa cualquier cosa? Mire, y ya tiene 7 años, 7 años con docente. Si lo hubiese agarrado en la educación, pues sí. Pero esa cualquier cosa tiene cómo podría solucionarlo en este caso, ya es como expansor. Sí, pero tendríamos que esperar que salgan los laterales. Por ejemplo, ahí en primera fase, lo que tenemos que esperar es que terminen de tener los laterales. Para usar un aparato ortopédico.
todavía dependiendo. Que también en la 4x2 dependiente de los superiores. Eso es lo que nos marca en la 4x2. Un paciente de 8 años, medios incisivos y los primeros molares recién van a llegar a la persona. Como les decía, los dientes se lesionan, pero 2 años después se cierra la pieza. 8 años. Tiene 4 incisivos, pero no hay la pieza. Entonces, no, bueno, 4 formas. No. 8 años y medio. Si ven por la edad, no todos los niños tienen el mismo paso. La tabla de reducción de la derecha permanente. Centrales inferiores, laterales inferiores, centrales superiores, laterales superiores. Para el primero molares que van a salir. Riesgo incisivo. Se conoce como riesgo incisivo cuando existe la posibilidad que el espacio disponible para los incisivos no sea el suficiente, ¿no? Lo que usualmente ocurre porque hay niños a veces que tienen los dientes muy grandes y según lo reportado por Moyes, los 4 incisivos permanentes superiores tienen un promedio de 8.2 milímetros y los inferiores 5.6. Y eso suele suceder. Por eso es que a veces hacemos 4x2 y es mucho más rápido el cambio. Las características relevantes, los descensos comunes, las coronas laterales superiores están inclinadas hacia distal, la ausencia de tope anterior para los primeros molares hará que se deslicen rápidamente. Este es los incisivos superiores y erupción de los caninos. La decisión isotapía, que es la decisión de esta segunda fase, ahí que trabajamos. 10 años. Ahí llevamos la 4x2. La raíz está completa. Porque ahí todavía no podemos hacer pico por granular. Los de mi ciego la tenía 4x2 y no cerró la que se cerró solo. Sí. A menos que haga un movimiento ligero, pero preferible que la que esté cerrada. Y en esta técnica, ¿con qué se trabaja? ¿Con un inicio o con un llame? De los primeros a los 13, los caminos premolares se reemplazan y ahí el espacio de
diámetros transversales, ancho de camino, ancho intermolar. Cambios en los arcos a sus diferentes dimensiones, seguimos hasta el perímetro del arco, ¿no? Bueno, a través del correcto reconocimiento de las características de la denunciación y la identificación de alteraciones susceptibles al desarrollo de la recursos debemos emplear estrategias, ¿no?, que nos permitan abordar de manera preventiva e interceptiva todos los problemas que se puedan presentar. Bueno, y a través de la odontología preventiva, dieta rica en fibras, conservación del buen estado de salud bucal, el riesgo estomatológico, mantenerlo bajo, sellantes de fosas y fisuras y la estimulación temprana del crecimiento maxilar y mandíbula, ¿no? Son varios factores que nos ayudan a que nuestro diagnóstico sea el correcto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Claro, hasta ahí. Nos enseñó todo por hoy. Para no marearnos, y ya la otra ya empezamos del origen, del diente, de la lámina, del tallo. Sí, como vuelta. Doctorita, ¿puede pasar luego? ¿Nos puede pasar la...? Sí, paso. Igual el domingo estoy con ustedes en la clínica para hacer lo que quieran. Yo creo que los pacientes ya no Ya.